Bienvenidos a la charla mensual con Paula Bujía de Buda Partners. Bueno, en el último mes hemos visto que el S&P 500 subió casi que 18% en el último año móvil, tuvo buen recorrido. El oro tuvo también un retorno superlativo, llegando casi al 40% también en los últimos 12 meses de rentabilidad, tuvo un gran año. La inflación tuvo un leve repunte, pasando de 2,70 a 2,90 en el último registro, y eso hace que la Fed, bueno, vea si va a seguir con ese recorte de tasas o aún no. Así que bueno, pero te pasa a vos, te vamos avanzando si querés. Bueno, muchas gracias Francisco, y gracias a todos los que nos escuchan. Como siempre es un placer estar acá con la gente de Bengochea. Y sí, como bien decía Francisco, fue un mes que te diría bastante positivo. Yo hasta hace no tanto teníamos un discurso o temores de una desaceleración económica, y realmente los datos económicos que se ven últimamente no muestran ningún tipo de desaceleración, lo cual es bueno por parte para los mercados. Y esto paradójicamente se da con una inflación que es persistente, pero así todo, la Fed comenzó su ciclo de baja de tasas, ya con un recorte de 25, y vamos a hablar de lo que se espera para adelante. Y es verdad, el mercado se encuentra muy cercano a sus máximos históricos. eh, y creo que está sostenido por dos relatos, ¿viste? Yo siempre trato de empezar la charla contando cuáles son los dos elementos más importantes que está mirando el mercado y cómo pueden cambiar para ver qué es lo que puede pasar, ¿no? Uno es este ciclo de baja de tasas y las expectativas, que vamos a ver dónde están y que eso no tiene que decepcionar. Como digo, con algunos datos macroeconómicos, sobre todo el lado de inflación, que son un poquito contradictorios. Y después, el otro gran relato es el tema de la inversión en inteligencia artificial. Vamos a ver que hoy la inversión, después de muchos años, está teniendo un rol muy preponderante en la economía de Estados Unidos, y ahora a este boom de inteligencia artificial se empezó a sumar China, ¿no? Así que bueno, es muy interesante lo que está pasando. Y vamos a terminar con los cambios que le hemos hecho a las carteras modelos y recomendaciones concretas, ¿no? Con algunas ideas y activos concretos. Bueno, entonces vamos a empezar primero por la parte macro. Este es un gráfico que yo he mostrado en el pasado, que muestra las sorpresas económicas. Cuando es positivo es que los datos económicos son mejores a lo esperado, y cuando es negativo son peores a lo esperado, y si sube o baja es la magnitud, digamos, de algún modo, simplificando. Estados Unidos, la línea azul, realmente, como decía antes, los datos económicos vienen mostrando bastante fortaleza. No así en Europa, que los datos no decepcionan, aunque bueno, la semana pasada tuvimos los PMIs y salieron flojos. No decepciona, pero la verdad es que ha perdido un poco el momentum que tuvo a principio de año, cuando el Banco Central Europeo bajaba tasas y cuando veíamos un gasto mayor de defensa, sobre todo en Alemania, ¿no? Y la gran decepción es China, que si bien su bolsa se comporta muy bien, bastante por este tema de inteligencia artificial, los datos económicos dejan un poco que desear, realmente vienen decepcionando. Vamos a hablar específicamente de eso, porque obviamente es importante también para emergentes. Entonces, yendo un poco a Estados Unidos, el dato que conocimos la semana pasada fue la revisión de lo que fue el PBI del segundo trimestre. Como ustedes saben, se publica y después se va revisando, y como se ve en el primer gráfico de barras, las tres revisiones vienen mostrando cada vez datos más altos, ¿no? Y así, lo que nosotros creíamos que era una economía que había crecido al 3,3, en realidad ahora las revisiones indican un 3,8, y esto viene por un consumo que va a un ritmo de alrededor del 2,5, 2,6, y lo que es llamativo y diferente de lo que se vio en otros momentos es también una inversión de las empresas bastante importante. Y cuando uno mira para adelante, esto es algo que también he mostrado, la Reserva Federal de Atlanta es como que va incorporando
todos los datos económicos y trata de estimar cuánto va a ser el PBI en el trimestre siguiente. Y en este sentido, también está apuntando el último dato a una economía que crece al 3,9%, que es un montón. Y nuevamente, esto sigue sostenido por un consumo muy firme, ya en niveles de 3%, y una inflación, también una inversión doméstica del 6,4, ¿no? Entonces, la verdad que son números muy rotundos. Uno no puede hablar de desaceleración económica con estos números. Eh, y esto también se corroboró en el dato que se conoció el viernes del PCE, del gasto personal, que también fue el gasto mensual un poco mejor de lo esperado, inclusive con gastos discrecional. Esto, primeramente, viene sostenido por el ingreso, o sea, por salarios que vienen creciendo por encima de la inflación, levemente por encima de la inflación, pero sigue creciendo. Entonces, para ver siempre las preocupaciones que tuvimos en el pasado, venía más por el lado del mercado laboral, ¿no? Que si el mercado laboral iba a estar sostenido, o sea, la gente se iba a seguir empleada y entonces se iba a seguir teniendo este ingreso. La verdad que la respuesta no es muy clara. Recordemos que la Reserva Federal bajó 25 puntos básicos con la explicación de que fue por un mercado, para proteger a un mercado laboral que mostraba cierta debilidad, sobre todo la parte de creación de empleo, que como se ve en el gráfico de la derecha, en los últimos meses la creación de empleo y con sus revisiones, la verdad que hasta tuvimos un mes negativo en mayo y julio, perdón, junio y julio, agosto siguieron siendo muy débiles. Vamos a tener este dato el viernes, con suerte, para ver cómo sigue esta película. Este es realmente el dato que más llamó la atención a la Reserva Federal, así que vamos a ver qué pasa con este dato de septiembre. Y para el mercado laboral también tendremos esta semana lo que es vacantes. Antes, las vacantes de desempleo, perdón, las vacantes de empleo, que es como una oferta de empleo que venía cayendo. Vamos a ver también qué muestra ese número. Pero cuando uno mira un dato de más alta frecuencia, como es los pedidos de seguros de desempleo, que es el primer gráfico de línea que se ve ahí, la semana pasada habíamos visto que este número había pegado un salto bastante importante, 260.000. Entonces dijimos, bueno, esto corrobora la caída de la caída en el mercado laboral y por eso habían aflojado un poco los rendimientos del bono del Tesoro. Sin embargo, lo que se conoció la semana pasada, el jueves, este número, que es bastante errático, volvió a niveles muy bajos históricamente bueno, el año. Con lo cual no podemos afirmar si el mercado laboral qué tan débil está, ¿no? Esto sigue siendo eh, una intriga, ¿no? Eh, creemos eh, que hay cierta deterioro y creo que esto fue suficiente como para que empecemos a descontar esta baja de tasas, ¿no? Por parte de la Reserva Federal. Lo que sí, no, que no hay ninguna duda, es con el dato de inflación. Antes que eso, quiero hacer una mención, porque seguramente lo están leyendo, lo que se llama el shutdown del gobierno, ¿no? Eh, se está discutiendo esta semana, por eso lo quiero comentar y es importante con el dato laboral que se tiene que conocer el viernes. Resulta que todos los años, ya es parte de la saga, como lo es el techo de deuda y otras sagas políticas en Estados Unidos, es el shutdown del gobierno de Estados Unidos. En estos días, y venciendo el 1 de octubre, el Congreso tiene que habilitar más gastos discrecionales para que el gobierno federal pueda seguir funcionando. Este deadline es el 1 de octubre. Se están peleando hoy los republicanos con los demócratas. Los republicanos inclusive quieren recortes de más gastos. Esto ha pasado históricamente y no tiene un impacto importante en la economía. Se suele resolver sobre la hora o a lo sumo un par de semanas después. Lo más lento fue justamente la primera presidencia de Trump, que tardó 35 días, pero nuevamente no tiene un impacto importante.
Lo que pasa en esas situaciones es que el gobierno federal sigue dando la ayuda más importante, como es seguridad social y salud, y en otros gastos discrecionales los elimina y se empiezan a reducir los personal en las oficinas públicas, etcétera. Y esto realmente no tiene un impacto en la economía y se va a terminar resolviendo como se resuelve siempre. El tema es que puede ser que no salga el dato de empleo el viernes. Yo tengo mis serias dudas que no pase, o sea, que no se produzca el ¿Y esto, reporte, porque esto se vota todos los años o es una vez cada, no sé, cada 4 días más o menos que se vota bueno, justamente eso, el tema de que haya más gastos o no? es todo, entiendo que es todos los años, es parte de las partidas de gasto que tiene que aprobar el gobierno. Eh, Pero como te digo, sí, no tiene un impacto particular ni en el mercado ni en la economía, son esos juegos que se juegan en Estados Unidos y que ya todos estamos acostumbrados. Eh, esta vez podría ser diferente, sí, siempre esta vez puede ser peor, pero la verdad es que no debería haber motivos para pensar que ese es el caso, ¿no? Como decía, lo que es claro es que la inflación está alta, tanto el mes pasado que tuvimos el PCI, perdón, el CPI, o, o CPI, como también tuvimos el PCE el viernes. La realidad es que mire cómo se lo mire, la inflación está alrededor del 3%. Sí, Como se, estuvo a niveles, puede ser del 2.1 como mínimo, llegó a 2.2 creo, ¿no? En su momento, y ahora está en 2.9, ¿no? sí, ¿Cuál fue sí, el sí, mínimo? digamos, hace rato que no lo vemos en niveles cercanos a 2, ¿no? Esa es la realidad. Tendría que retrotraerte prácticamente a Exacto. la época de COVID. Eh, digamos, históricamente, antes del COVID, la inflación estaba entre 2, 2,3, ¿no? Y esto era muy cercano a lo que es la La pandemia. Reserva, sí, el objetivo de la Reserva Federal, que tenía como una especie de inflación móvil, pero llegando, tiene objetivo principal de 2%. La realidad es que en los últimos tiempos lo lograste, ese pico de la pandemia que tuviste en inflación, que llegó a 6% o 9% según como la mires, la verdad es que con mucho éxito la bajaste al 3%. Esto fue al año pasado, tuviste toda esa trayectoria que se ve en los gráficos, en el primer gráfico. Pero la realidad es que en el último año, lo que se llama la última milla de la inflación, no ha bajado, ¿no? Eh, lo que pasó es que lo que venía aportando, y esto me lleva a la siguiente, ¿no? Las cosas que nos pueden llegar a preocupar. En el pasado lo que tuviste fue deflación de bienes, entonces eso te ayudó mientras que servicios, sobre todo lo que era vivienda, permanecía muy alto. Lo que está pasando ahora es que eh, la parte de bienes, que es esa línea negra en el segundo gráfico, la parte de bienes empezó a contribuir a una inflación, a un aumento de inflación. Y esto se explica totalmente por el lado de los aranceles, ¿no? Y como ya expliqué en otras oportunidades, en un primer momento las empresas se hicieron cargo de todo el costo del arancel, pero ahora lo están trasladando a los consumidores de forma paulatina. Perdón. Y ya lo dijo Powell, que ese traspaso de repente hasta fue más lento de lo que se esperaba, ¿no? Pero esto no está terminado. Y Claro, después, las empresas, quizás las empresas grandes, lo que hacen es quizás bajan los márgenes para tener menos traslado a los clientes, capaz, ¿no? A los compradores de esos productos, quizás. correcto, pero eso se está cambiando. Realmente hay anécdotas y hay dichos de las empresas que empezaron a trasladar estos costos, porque si no, esto también es un menor margen para las empresas. Si pueden pasar los consumidores, lo van a hacer y ya lo empezaron a hacer. Y después hay ciertos también reservas federal regionales que sacan como los elementos más, más volátiles, digamos, de los índices de inflación y arman estos supercore. Y en estos supercore, mes a mes, el gráfico de arriba de barras, lo que se ve es que está empezando a aumentar esta inflación
Supercore. Yo te dije al principio que había dos relatos muy importantes para el mercado hoy. Uno es la baja de tasas por parte de la Reserva Federal y otra es inteligencia artificial. Si hay algo que puede minar la confianza del mercado es si de repente, si las empresas pasan estos gastos de aranceles y vemos mes contra mes y tal vez algún dato de inflación que está en 3,5 o 4, que la Fed se tome una pausa y cambie ese diagrama de puntos que vimos en la última reunión. Ese es el primer riesgo, creo, para lo que estamos viendo en el mercado hoy. No es el escenario base hasta ahora, la verdad, que a pesar de las suba de aranceles no ha habido una presión muy importante sobre la inflación y esto el mercado lo festeja, en parte porque la realidad es que el mercado laboral no está tan justo como estaba antes, ¿no? Eso simplemente claramente ayuda. Eh, el otro gran motor, como te venía diciendo, es la inteligencia artificial y es la inversión en inteligencia artificial, que después vamos a hablar un poco más de qué es lo que está pasando en el mercado con esto. Pero es sin precedentes lo que las empresas están gastando en inteligencia artificial, ¿no? En las compañías más grandes. Y la realidad es que hoy la inversión en gasto, el gasto en inteligencia artificial está superando inclusive a lo que es el consumo. No sabemos por cuánto tiempo va a haber eso. Otro día hablaba con un portfolio manager bueno, justamente del Megatrend, que decía que para inversores es la primera vez que estamos viendo que las empresas y sobre todo las más emblemáticas del mercado están invirtiendo sin saber cómo va a ser el retorno de esa inversión. Porque en realidad lo están haciendo por una medida defensiva. Ellos no tienen claridad cómo va a terminar impactando inteligencia artificial, quién va a ganar o quién no. Ellos saben que tienen que estar en la carrera y si no, pueden desaparecer. La inteligencia artificial es absolutamente, bueno, desaparecer no es una exageración, pero tal vez ganar menos plata. Es muy disruptivo para todas estas empresas y se ven obligadas a invertir, que vamos a ver que se está reduciendo mucho lo que se llama el free cash flow o caja libre, pero que necesitan hacerlo con medida defensiva. Como inversor es muy extraño, como les digo, en estar invirtiendo estas empresas sin saber y en estos montos tan importantes, sin que entendamos bien cuándo y cuánto va a ser el retorno de esta inversión, ¿no? Este es el gran Paula, segundo cuestionamiento de mercado. Sí, ¿y eso no puede quizás aumentar el desempleo en la gente si hay, no sé, más procesos que están todos automatizados? ¿Quizás lo suplante a las personas o decís que va a tener un efecto sí, de, reverso? de hecho, de hecho está pasando. Porque de hecho estas grandes empresas o las grandes empresas tecnológicas son las que más están reduciendo empleados, o sea que te diría que eso ya está ocurriendo, ¿sí? Que también está buenísimo porque eso genera más productividad y por lo tanto también ese es si querés, es un bálsamo para una posible inflación. Entonces, la verdad que esa es la parte positiva, ¿no? Pero bueno, también tiene un correlato, como bien decís, en lo que puede ser un deterioro en el mercado laboral. Pero te voy a llevar a la siguiente filmina. En el mercado laboral algo se ha deteriorado y sin embargo el consumo sigue muy firme. Y básicamente hay una explicación para eso, que es en el segundo gráfico, que son los gastos explicado por los diferentes estratos sociales. Y como se ve, realmente o sea, el 60-80% del consumo viene dado por lo que son las personas de altos ingresos eh, y de muy altos ingresos, ¿no? Y ese consumo sigue subiendo, a pesar que, como vemos, la línea roja y azul, los estratos de menores ingresos no crecen demasiado. ¿Y por qué crecen tanto y no dependiendo del mercado laboral? En parte es por el efecto riqueza, ¿no? Y creo que es interesante ese gráfico de barras que desarrolla Goldman Sachs. Fíjate, Estados Unidos, ¿no? Lo que es cómo se compone los activos en Estados Unidos. El 30% de su patrimonio está en propiedad y el 32% en acciones. Tanto las propiedades, que si bien no suben a la misma velocidad que otros años, de la pandemia hasta la fecha habrán subido un 40-50% el precio de las propiedades,
Y ni hablar en lo que ven en sus cuentas de inversión, ¿no? Que las acciones están en máximos. Entonces, este efecto riqueza sostiene para la gente de más altos ingresos un consumo alto. Entonces, tenés cierta divergencia entre lo que puede estar pasando en el mercado laboral y en el consumo. Esto no puede ir al infinito en el sentido de que si realmente el mercado laboral se deteriorase mucho más, verías un impacto en el consumo. Pero la verdad, el deterioro que mostramos hasta ahora en el consumo, en el mercado laboral, es bastante tranquilo, ¿no? Eh, Les voy a remarcar otro país porque después lo vamos a mirar, que es el tema de China, ¿no? Que el 55% de su riqueza está en su propiedad y este es un gran problema para lo que veníamos diciendo de la economía de China. Después lo vamos a profundizar un poquito más y por qué también en China, nuevamente lo que es efectivo y depósitos es alto, o sea, como que es su nivel de ahorro es muy alto, como también pasa en Japón, ¿no? Esto es algo que sabemos, son economías que consumen menos y ahorran más. Paradójicamente son economías que tienen envejecimiento de la población y en el caso de China esto se suma sin una seguridad social, ¿no? Así que nada, eso para entender un poco de dónde viene la riqueza y el consumo o no de los diferentes países. Me pareció eso interesante. Entonces, ¿dónde nos deja esto con la Reserva Federal que se encuentra con una economía bastante sólida? Dice que el mercado laboral muestra cierto deterioro y Cuando bajó la tasa 25 puntos básicos en la última reunión, dijo que lo hacía como manejo de riesgo y de forma precautoria, ¿no? Para evitar que ese mercado laboral se deteriore más. Y una de las cosas que más le llamó atención a la Reserva Federal fue esta creación de empleo baja. Pero vamos a ver, como digo, lo que pasa el viernes, porque nuevamente otros indicadores no muestran que sea una situación preocupante. Entonces, la Reserva Federal está bajando tasas cuando todavía la inflación sigue alta cuando los aranceles, se siguen imponiendo aranceles, porque de hecho la semana pasada Trump puso tarifas a camiones, a muebles, a farmacéuticas con patentes. A farmacéuticos con patentes que no tienen producción en Estados Unidos. Entonces, nosotros nos habíamos olvidado de la guerra comercial, pero no es un capítulo cerrado, ¿no? Entonces, en toda esta situación, la Reserva Federal empezó una baja de tasas, se esperan dos más para lo que queda del año. Las proyecciones económicas no la cambiaron demasiado, dieron una economía norteamericana un poco más robusta para este año y la siguiente, un desempleo que no empeora, paradójicamente, a pesar de que esta fue la excusa para bajar tasas, pero como digo, dicen que lo hicieron por manejo de riesgo, y un dato de inflación que tampoco lo movieron demasiado, un poquito sí el 2026, pero no demasiado, ¿no? Entonces, nada, claramente esto muestra una Reserva Federal disidente, donde ya hay tres jugadores que son más acomodativos que lo que es Powell y otros, con lo cual acá se puede dar otra situación. A Lisa Cook no la pudieron echar, tienen que esperar a que termine el proceso legal. Pero bueno, ¿qué está esperando el mercado? Que es ese gráfico negro de Bloomberg. Espera dos bajas de tasas, tanto en octubre Ahora, como diciembre. en el Sí, perdóname. caso, en el caso que no haya recorte de tasas, o sea, que la Fed mantenga la tasa como está ahora y no haya recortes, ¿el mercado eso lo puede tomar mal, puede reaccionar mal Sin o...? duda, sin duda. Como te digo, me parece que es una expectativa muy importante del mercado y que esto sí puede deteriorar el mercado. Una corrección, ¿no? Digamos, la economía está bien. eh, Vos estás teniendo un recorte de tasas desde la fortaleza. Eh, Así que sí, una corrección puede ocurrir porque el mercado ya está descontando esta baja de tasas. Con los datos económicos había estas probabilidades de 89 y 73% eran un poco más altas hace unas semanas. Con los datos de la semana pasada
ya se ubican un poco más. Escuchaba esta mañana que ya la de diciembre estaba en 60%, o sea, nuevamente, a vos lo que te puede pasar es que si siguen si el dato, por eso es clave el dato del viernes, ¿no? De empleo, a ver si se sigue sosteniendo este relato de la Reserva Federal de que tienen que bajar tasas de forma precautoria y manejo de riesgo para que no se siga deteriorando el mercado laboral, ¿no? Para eso necesitas que el viernes el dato sea más bien tan malo como el anterior, por lo menos. O sea, tan Perfecto. baja la creación de empleo como el anterior, y vamos a ver qué revisiones hay. Eh, Yendo a China, porque creo que es importante, porque el mercados emergentes está muy firme y China es un 30-40% de ese índice. Recuerden que yo les dije que el 55% más o menos de la riqueza de una familia china está en su propiedad y después ahorran también un montón. Entonces, el principal problema para mí de China es el primer gráfico y es que los precios de las propiedades siguen cayendo, ¿no? Entonces, el chino se siente más pobre. Si bien hay una desaceleración en la baja del precio de las propiedades, tiene que haber un sentido de que ya no baja más. Por eso es que el gobierno siempre está apostando a medidas, ya la tasa de interés no tiene un efecto sobre esto. Entonces, por eso tampoco la tasa de interés tiene efecto, tiene que tomar medidas fiscales más importantes, pero los últimos datos que salieron en septiembre 14, ahora esta semana tenemos PMIs en China, mañana creo, pero bueno, cuando uno ve los precios de las propiedades bajaron un 2,5, la producción industrial y las ventas minoristas salieron peor de lo esperado. El desempleo subió, bueno, poco, pero está en 5,3%. O sea, los datos de China económicos no son buenos. Sigue exportando sin problemas, redireccionó mucho lo que iba a Estados Unidos a otros, a Europa, a Latinoamérica y otros países de Asia. Eso se esperaba que fuera así y lo están haciendo exitosamente. Pero todo lo que es consumo o gasto doméstico, la verdad que no viene bien. Lo que son property sales, construction, todo, como les decía, toda la parte residencial sigue siendo un rezago, ¿no? Para un problema para la economía. Hoy, graciosamente, esos gráficos de abajo, la línea azul, hoy el bono de tesoro chino rinde menos que un japonés, ¿no? Algo que no pasaba en la historia. Así que por eso digo que la tasa de interés ya no tiene efecto. Eh, Así todo, el mercado, como digo, el mercado chino está súper firme, un ETF como FXC, que son de las grandes empresas chinas, donde están todas las tecnologías que conocemos. Baidu subió mucho en los últimos tiempos, Alibaba también, porque reportan muy bien, porque están invirtiendo y creciendo por inteligencia artificial. Y pensémoslo, ¿no? Que con todo este problema geopolítico entre China y Estados Unidos, si bien las negociaciones entre ambos parece que avanzan bastante bien, ya Xi Jinping le dijo a las empresas chinas, no quiero que uses los últimos chips de Nvidia, te los den o no te los den, porque es un problema, quiero que los desarrollemos internamente. Y después esto hace que Alibaba sea la gran puerta de entrada para todas las tecnológicas a China, ¿no? Sí o sí. Apple está viendo de trabajar con China, OpenAI también, y esto es y tiene que hacerlo vía prácticamente Alibaba. Entonces, por eso digo que el boom que vimos en inteligencia artificial en la bolsa norteamericana probablemente se esté trasladando a lo que es la bolsa china, y más allá de estos números macro se pueda seguir sosteniendo este rally en China. ¿Cómo se llama? Se Eh, llama FXI, ¿no? El ETF que sigue las empresas sí, chinas. sí, así es, está Tencent, Baidu, Alibaba, todas las grandes. Perfecto. Bueno, ahora yendo un poco al mercado, ustedes saben que me gusta mostrarles lo que es la curva de rendimientos de Estados Unidos porque creo que refleja bien toda la macro que yo les conté y lo que pasó el último mes. La línea verde es el último dato y la línea amarilla es un mes anterior. Por esta mayor expectativa de baja de tasa por parte de la Reserva Federal, yo ya les dije siempre que esto impacta a la parte corta. La buena noticia
es que la tasa de 10 años también bajó un poco, pero empezó a subir. Hace unas semanas teníamos, por ejemplo, la tasa de 5 años en 3,60, ya está en 3,80, y teníamos la de 10 años cercana a 4 y ya está esta mañana más cercano a 4,3. ¿Por qué? Primero, había bajado por ese deterioro en el mercado laboral. La baja de la Fed y el deterioro del mercado laboral fueron importantísimas y datos de inflación que no asustaron fueron importantísimos para tener esas bajas de tasas que le mencioné a 4 y a 3,6. Sin embargo, con los datos de la semana pasada, que fueron todos positivos, tanto del gasto personal como de bienes durables, la revisión del Producto Bruto, estos seguros de pedido de desempleo, todos los datos de la semana pasada, la verdad que fueron bastante fuertes y esto hace que repunte la tasa naranja, ¿no? La línea naranja, que es la tasa de 10 años. La línea blanca es lo que yo les mostré al principio, es como un catch-off o como un zoom de ese dato de las sorpresas del índice del Citi, que como se ve, los últimos datos fueron muy buenos, como les mencioné de la semana pasada. Esto está haciendo que la tasa larga empiece a subir porque esto es más inflación y más crecimiento. Nosotros creo que les dijimos muchas veces que inclusive cuando la tasa llegó a niveles, la tasa de 10 años se encuentra en un canal, nosotros decíamos entre 4 y 4,5. Nosotros decíamos que en una situación normal, otros años, si llegaba a 4,5, alargaríamos en duration de las carteras de la parte de renta fija. Dijimos que este año la verdad que no tenemos esa convicción y cuando llegó a 4 dijimos probablemente suba, ¿no? Por todos estos factores que estamos viendo. ¿Por qué no estamos apostando a una mayor duration o por qué no pensamos que la tasa de 10 va a volver a 4 o abajo de 4, inclusive con pocos datos, con peores datos económicos? Primero es por la dominancia fiscal que hoy tiene Estados Unidos, varios países, pero también Estados Unidos y ese aumento de deuda, y esto se suma que se cuestione la independencia del Banco Central y por lo tanto, de la Reserva Federal, y por lo tanto que eso mine la confianza lo que es la estabilidad monetaria y por lo tanto de la inflación. Por todos estos factores, nosotros no estamos alargando duration en nuestras carteras de renta fija. Esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Eh, Así que sí, esto quería Perfecto. decirlo. Lo que sí es llamativo y está un poco correlacionado es que los spreads, tanto de investment grade como de high yield, europeo, americano y de emergentes, están mínimos, que no se, mínimos realmente muy cerca de mínimos históricos, ¿no? Y en un momento yo les he dicho que esto es un problema, sobre todo para el high yield americano. Primero, la economía está mucho mejor de lo que nosotros pensábamos hace un mes atrás y hoy no muestra ningún resquebrajo, sin ningún problema. Y el otro tema es que podemos estar en una situación eh, en que, dado que hay esta preocupación sobre lo que son las deudas de los gobiernos desarrollados, que de alguna forma los inversores estén volcando a riesgo crédito o corporativos que tienen mejores fundamentals de lo que tienen los gobiernos. Desde el 2008 hasta ahora, de la crisis del 2008 hasta ahora, lo que pasó es que tanto las personas, o sea, los hogares de Estados Unidos, como los corporativos, han reducido su endeudamiento, mientras que los gobiernos lo han aumentado, ¿no? Entonces, esto podría justificar desde el punto de vista del inversor los spreads más bajos y que no veamos una ampliación. Eh, Siempre digo, es lo que pasa en Argentina, este spread es negativo entre el soberano y el corporativo, a favor del corporativo. No creo que vaya a ser el caso en estas economías, pero sí que haya un efecto parecido de la percepción del riesgo.
Perfecto. Y Paula, tenemos ahora, viste, mucho efectivo por la recompra de Pemex, que fue la semana pasada, y está todo carísimo. Tenemos acciones carísimas, bonos que no rinden nada. Entonces, la idea es, esa plata, ¿a dónde se puede destinar? ¿Qué ves como que esté hoy barato en cuanto a bonos o bonos de grado inversor? Pues la verdad que no sabemos qué hacer con ese dinero sí, prácticamente. sí, la verdad que el call de Pemex fue espectacular, realmente Eh, se comportó como, ya creo que después lo que hicieron con la recompra no queda dudas del apoyo del gobierno mexicano a eh, Pemex. Mi recomendación con ese, en concreto, con ese swap, fue ir a bonos de Pemex del 30 a 31. Yo creo que todavía le queda una compresión de 100 puntos básicos y todavía tener rendimientos cercanos al 7, como también te pasó lo mismo en Colombia, más cerca de 6,5. Y tanto Ecopetrol como Colombia Soberanos fue también muy buen trade, también lo fueron los brasileros, emergentes en general. La verdad es que vos me decís que están carísimos, puede ser, pero los rendimientos siguen siendo relativamente altos, ¿no? A lo que es a niveles históricos. Vos ya te olvidaste cuando los rendimientos estaban en cero y todos sufríamos. Ahora conseguís bonos de buena calidad, inclusive high yield W o en emergentes, y tanto investment grade o high yield, rindiendo entre 5 y 6,5, ¿no? Entonces vos te quedás en la renta fija por el carry o por esa TIR, si querés, que es un buen predictor de lo que es un retorno anual. Lo que te está diciendo es que no vas a tener apreciación de precio, porque los precios están muy, muy ajustados, aunque en algunos casos creo que se pueden seguir ajustando. Entonces, mi respuesta es dos. Una, te quedas por el carry, que es un buen predictor del retorno anual futuro. Y yo te digo, si tu renta fija te da una base del 5, 6,5, me parece que es un buen comienzo. Y la otra cosa que te voy a decir, las carteras modelos, tenemos dos o tres fondos que lo que buscan es apreciación del capital, tienen alta rotación y buscan dislocaciones en valuaciones, ¿no? Después, en perfecto. privado te puedo contar cuáles son, pero yo ya creo que sabes y pueden preguntarles tus clientes a los asesores. Fondos que están arriba 8 o 9% en el año, porque están logrando el 80%, que no apuntan al income, lo que sería el ingreso, sino que apuntan a una suba del precio y el 80% de su retorno está dado por eso. ¿No? Son portfolio managers que tienen esa expertise y nosotros lo hemos estudiado mucho, y estamos apuntando también a esa renta fija. Entonces, yo creo que todavía hay forma de mantener un buen retorno a la renta fija y recordar que, bueno, que tal vez también te diversifica para bajar un poco la volatilidad de la cartera, pero en el peor de los casos terminás con un carry que yo creo que es muy atractivo, ¿no? Está por encima de lo que es expectativas de inflación, y eso me parece que sigue siendo atractivo. Inclusive, si te mantienes en una duration de 3 o 4, puedes estar en ese sweet spot de la curva del tesoro americano, donde todavía puede haber baja en rendimientos. Perfecto. Eh, Perfecto. pero como te decía, lo que es las tasas largas subiendo es un problema en todos los desarrollados. En el primer gráfico se ve lo que eran las tasas en el 2022 y lo que es ahora, ¿no? En Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Japón, la verdad que todas las tasas vienen subiendo. Un poco ese es por esa dominancia fiscal que los inversores le están pidiendo a los países una tasa más alta, básicamente. Me pareció interesante eso que sacaba Goldman Sachs, que es un récord. Las compañías, los rindes de las compañías, eh, es un récord la cantidad de compañías europeas que están rindiendo por abajo de lo que es la deuda soberana francesa. También que ahora Francia tiene todo este dilema y debilidad política, pero es lo que yo te decía antes, un poco confirma lo que yo te decía antes, que hay una percepción que, dado que los gobiernos están siendo tan irresponsables en cuanto a sus déficits, y los bonos y los inversores le piden cada vez más tasas, por otro lado, se están volcando a corporativos, ¿no? Sobre todo investment grade, que es de alta calidad, ¿no? Que es grado de inversión. Ahora yendo un poco a lo que es
Renta variable, bueno, acá tenemos al S&P que muy cerca de sus máximos y interesante que ya que no, las expectativas de recesión prácticamente casi han desaparecido, lo que se ha visto los últimos meses y últimos 3 meses, que la parte más cíclica es la que está subiendo, ¿no? Como puede ser, volvió a subir tecnología, communication services, ahí están algunas de las mega cap tecnológicas, por eso está ahí. También materiales, también energía, porque el petróleo estuvo subiendo. Y los sectores más defensivos son los que, como el consumo defensivo, salud, son los que muestran todavía, no muestran una recuperación sólida, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer descarrilar? Ya algunas cosas te las conté, pero ¿qué es lo que puede hacer descarrilar este, este mercado? Primero, recordar que el resultado del segundo trimestre, o sea, que termina en junio, fue muy bueno para las compañías, superó expectativas en ventas, en márgenes, realmente fue muy buen resultado. Para el tercer trimestre vas a tener una situación donde los aranceles comienzan los primeros días de agosto y las empresas recién paulatinamente están subiendo los precios, entonces puede haber unos menores márgenes que pueden decepcionar en algunos casos. Después también cada vez se habla más de cómo se ve en el gráfico de áreas, que hoy las Magnificent Seven están teniendo menores free cash flow por esta gran inversión en inteligencia artificial que te dije, y esto hasta ahora está aumentando, aumentando, aumentando. No es un problema para las empresas en el sentido que les sobra la plata, no estamos hablando de eso, sino de la percepción sobre la caja de estas compañías, esta inversión y del retorno del cuándo y cuánto de esta inversión que yo les mencionaba antes. Otro riesgo sería sentimiento extremo, pero no estamos en un resentimiento, en un sentimiento extremo, no hay una euforia en los mercados. Y después también podría ser un problema las valuaciones altas, pero después vamos a ver que esto tampoco puede ser que tengamos valuaciones altas, pero no es una burbuja. Y sí, la amenaza de la independencia de la Fed y con riesgo de inflación y que las tasas sigan altas. Si vos tenés que la tasa, los rendimientos de los bonos tesoro a 10 años se acercan a, por ejemplo, 5% y está lejos de eso, hoy está en 4,3%, pero si digamos por algún susto que siga subiendo, yo creo que es muy difícil al mercado sostener los múltiplos que tiene hoy con ese tipo de tasas. Entonces, volviendo a los riesgos, los márgenes, vamos a ver cómo se ven, sobre todo en el tercer trimestre, el tema del free cash flow y la inteligencia artificial, que como le dije es una parte importante, como también es lo de la Reserva Federal y por lo tanto qué está pasando con la inflación. Otro tema es el sentimiento, que hoy no es un problema, y las valuaciones, que si bien son altas, no son extremas. Hoy, ¿cuánto más o menos suman hoy las 7 grandes en el S&P 500, que suman 40%, 30% de las 7 magníficas aproximadamente? Las siete magníficas son el 35% de mercado, el sector tecnológico, las 10 más grandes es el 41%, o sea, hoy el S&P está sostenido realmente por este relato de inteligencia artificial, y más importante aún, si bien esto va a diluirse en el tiempo, hoy son como el 70% del crecimiento de las ventas, de los resultados. Entonces, depende mucho de los resultados y del precio de estas empresas para sostener al mercado, ¿no? Por eso es que es tan importante qué va a pasar con esta inversión de inteligencia artificial, porque nunca tuviste una concentración tan grande como componentes del índice y como resultados. Claro, y entrar hoy al SPY es algo muy, vas a pagar muy caro, creo, ¿no? Sí, 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 hoy el PER está en 24-25 veces, es de los más altos que has tenido, sí. Claro. Entonces, Bueno, esa encuesta de BOFA lo único que te muestra es lo que yo te decía antes, que hoy la mayor preocupación que tienen los inversores son dos. Una es la inflación y la otra es la independencia de la Reserva Federal, ¿no? Pero ¿por qué te digo que no es una burbuja? Esto es algo que se mira mucho y es cómo está compuesto, si querés, ese múltiplo o cómo está compuesto esa suba
que se ve en el mercado, ¿no? Que es casi 14% este año. La verdad que sí, que el múltiplo pasó a principio de año, pero estaba en 20, ahora está en 24, 25, pero también las ganancias vienen creciendo en un 8%. En el 2024 también fue bastante saludable. Un problema fue en el 2020, que ahí tenías que era mucho múltiplo y las ganancias caían, ¿no? Eso es malo. Pero cuando vos tenés que de alguna forma la suba o gran parte de la suba, que es lo que vos ves de 2020 a 2025, estado por mejores ganancias, te hace pensar que no es una burbuja. Si yo te mostraba esto en el .com, cuando las empresas no ganaban plata, era irrisorio. La verdad, no se puede decir eso de este mercado. Entonces, podemos decir que está caro, sí, y que los retornos difícil que suban al 20% o al 30% como subían años anteriores, pero este mercado parecería no necesitar una corrección del 20%, que con un 5 o 10 ya ajustaría bastante. Y como digo, la economía está bastante sostenida. La mayor preocupación viene por el lado de la inflación, pero hoy la verdad es que el consumo, mercado laboral, si bien pueden aflojar, es de niveles muy altos y ya está una Reserva Federal que está bajando tasas, ¿no? ¿Y no te gusta Eh, más quizás el ETF más global, como es capaz el de Vanguard, el BT, antes que el SPY 500, que es más diversificado? ¿Tienes Asia, Europa, Estados Unidos o no? a ver, Francisco, para todos los que nos siguen siguiendo, vos sabés que al principio de año nosotros estamos en fondos globales, ¿no? Y estamos propiciando exactamente eso. Un poco por la concentración, un poco por la volatilidad de las políticas de Trump y la incertidumbre que eso traía. La realidad es que nuestras carteras modelos están bastante bien porque ya de principio de año arrancamos ya en fondos globales que algunos han subido hasta 30%. Es verdad, una parte por la depreciación del dólar, que se depreció más o menos un 15% en el año, pero también subieron muchos mercados. Cuando uno mira Europa, emergentes, que ahora vamos a ver en más detalle, la verdad que son mercados que vienen subiendo bastante, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los sectores que más se benefician de varias bajas de tasas? Y ahí vamos a las a recomendaciones ya más concretas. Y ahí tenés a las líneas, tenés que ir a las barras rojas, que son de varias bajas de tasas. Eh, Salud, el sector salud, que el sector salud, vos sabés que viene muy golpeado lo que va el año en rendimientos, ya lo mostré, pero aparte con noticias, desde temas regulatorios, empezando por Trump, que nombró a un antivacunas como secretario de salud, siguiendo por tarifas a las grandes farmacéuticas, o afectando a las grandes farmacéuticas, sobre todo eh, europeas, pero que también cotizan, que también tienen operaciones en Estados Unidos, como la Beautiful Bill, que atacaba el Medicaid, hasta UNH, que es una parte importantísima del índice, donde mataron al CEO, tuvo reclamos de fraude, o sea, hubo muchas malas noticias. Después también cuando Elon Musk estaba en Dodge, se echaron a mucha gente del FDA, que es la que aprueba las patentes, pensaron que esto se iba a atrasar, la verdad que todo volvió a la normalidad. Nosotros vemos, podemos saber que vemos al sector salud como una oportunidad. Consumo básico, energía, que ustedes saben también que estamos posicionados. Teóricamente el sector financiero no se beneficia, tecnológico tampoco. En el financiero para mí depende mucho de la forma de la curva, porque si tenemos una curva empinada como ahora, la realidad es que los márgenes de los bancos es bueno. Eh, pero a mí me gusta mostrar que la gente siempre se concentra mucho en el S&P, ¿no? Pero cuando uno ve desde la caída esa famosa del S&P, que los primeros días de abril, después de la de Liberation Day, fue el piso del mercado americano, vimos subas muy importantes, no solamente en el S&P o en el Nasdaq, que subió eh, que subieron un 15-20%, sino también, bueno, el oro, que viene siendo de los mejores activos en el año, como ya dijimos, pero también emergentes. Realmente emergentes acompañó muy bien al rally, inclusive si uno lo mira
depende qué momentos tomemos, ¿no? Pero si lo miramos del principio de año hasta la fecha, estar en fondos globales o estar en emergentes, la verdad que nos protegió súper bien, inclusive con lo que pasó, o en oro, inclusive con lo que pasó en abril. Y estos son activos en donde nosotros nos concentramos a principio de año y la verdad que en eso nos ha ido bastante bien. Uno tuvo que haber sido muy prolijo en el timing para comprar la Magnificent Seven los primeros días de abril para realmente haber tenido un gran momento, pero si no, la verdad que una estrategia más global, como decís vos, pagó buenos réditos, ¿no? Y ganamos en tranquilidad también. Buenísimo. Con esta expectativa de baja de tasas, de los sectores más beneficiados es small caps, que nosotros estamos acá desde el principio de año y eso nos jugó una mala pasada. De todas nuestras recomendaciones, tal vez esta fue la más floja, aunque ya se está dando vuelta para nuestro beneficio, ¿no? Y es que eh, el Russell 2000, que es como yo dije muchas veces, un índice flojo, porque el 40% no gana plata y están endeudados, obviamente es un gran beneficiario cuando empezamos a tener baja de tasas o expectativa de baja de tasas, como es la situación actual, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que se ve es que cuando vos tenés situaciones de baja de tasas, eh, las small caps suelen andar mejor, que Perfecto. son la línea celeste. Así que seguimos con ese call por ahora. Un factor muy importante para este call global fue tal vez la diversificación afuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando uno ve el posicionamiento de las carteras de extranjeros en activos de Estados Unidos, en el primer gráfico, que son de empresas, nunca antes los inversores habían tenido una participación tan alta en lo que es el equity americano, hasta el 18% hoy del mercado americano lo tienen los extranjeros. Y cuando uno mira el ACWI, que es el ETF o es el índice de MSCI mundial, Estados Unidos tiene una participación del más o menos 65%, pero las carteras están más en un 80%. A principio de año, con la debilidad del dólar y las preocupaciones de Trump, las políticas de Trump, la realidad es que hubo una mayor rotación a otros mercados, pero luego de Liberation Day y cuando empezó a menguar la preocupación por la guerra comercial y los buenos resultados corporativos de las empresas norteamericanas, eh, realmente esa rotación se frenó, ¿no? Donde no se frena es en la parte del segundo gráfico de barras, en gris y naranja, que es la participación en bono del Tesoro americano. Acá hace años que la participación de extranjeros viene cayendo y viene aumentando la de los norteamericanos en proporción, en términos relativos. Y acá es importante, creo, algunas cosas que quiere hacer el secretario del Tesoro americano, Bessent, para propiciar esto. Una de las cosas es que bajar las necesidades de capital de los bancos para que inviertan más en bonos del tesoro o que las stablecoins no solamente tengan de respaldo el dólar, sino que también tenga respaldo en bonos del tesoro. Y bueno, esto es un problema para stablecoins porque los bonos del tesoro suben y bajan y más si hay preocupación con respecto a la deuda de Estados Unidos. Pero bueno, esas son las cosas que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y que quiere hacer para tratar de propiciar mayor demanda de su bono, porque recordemos que si tiene una deuda, un déficit del 6% del PBI, va a seguir necesitando emitir muchos bonos para seguir financiando eso, ¿no? Así que es una carrera contra reloj la de esta buena gente. Perfecto. A todo esto, por eso, por estos temas bien estructurales, que yo ya lo comenté la vez pasada, uno debería pensar que la depreciación del dólar no acabó. El primer beneficiario de eso es sin duda mercados emergentes, como se ve en el gráfico a la derecha arriba. En mercados emergentes viene con un
buen rendimiento, una forma, revirtió en años en que venía teniendo un peor rendimiento que Estados Unidos. Yo quiero decir nuevamente, yo no cuestiono el, el excepcionalismo de Estados Unidos, al punto que los fondos globales que nosotros tenemos en cartera tienen un 50, 60 o 70% en Estados Unidos, pero son más selectivos. Tienen algunas tecnológicas, pero también tienen otros sectores. Y de hecho, nosotros en las carteras modelos incluimos todos otros sectores que con el S&P uno no alcanza a comprar demasiado porque tienen baja participación en esos índices, como puede ser salud o energía, los compramos aparte con fondos o ETFs, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir invirtiendo en Estados Unidos. La pregunta es cómo, ¿no? Y la evaluación de mercados emergentes en el primer gráfico se ve a la izquierda, se ve que la verdad que en términos relativos al mundo siguen valuaciones de las más bajas de los últimos 15 años prácticamente, ¿no? Eh, Perdón, sí, 10 años. Entonces, esto sí es una oportunidad. El crecimiento ha sido un poco dispar, la verdad que China viene muy bien, Brasil es de los que más ha subido junto con China, perdón, con Colombia y Chile, la verdad que Latinoamérica viene muy bien. India, que había sido, era el mercado siempre más caro y el que me había subido los últimos años, viene más alicaído, a nosotros nos gusta a largo plazo, pero ha habido cierta rotación desde India a China, pero nosotros seguimos manteniendo India a largo plazo. Bueno, acá la estrellita, el oro, que realmente no para y ahora se sumó la plata. Esto nuevamente es multianual y es un poco el reverso de lo que hablamos de la dominancia fiscal, de la deuda de Estados Unidos. Todo eso repercute en el oro y a eso ahora le agregamos baja de tasa y baja del dólar. Yo siempre digo que años anteriores el dólar había subido contra natura los últimos años, sacando porque era con un dólar fuerte y una tasa alta. Bueno, ahora hasta ahora, y era por compras de bancos centrales, como se ve en el primer gráfico, ahora los bancos centrales tienen más oro que treasuries en sus carteras. Y esto sigue como si no hubiera un mañana, no hay nada que esté frenando todavía esa tendencia. Y el último rally yo creo que está explicado por el segundo gráfico, que es en las compras de los ETFs. Esa es la tenencia en toneladas u onzas de los ETFs que viene aumentando, no está en los picos de otros años, pero viene aumentando. Entonces es como si los minoristas se hayan sumado a la fiesta o a las compras de los bancos centrales, ¿no? Así que esto, bueno, puede un poco seguir por todo lo que hablamos antes de la macro de los países desarrollados, ¿no? De esos temores de esos gobiernos muy endeudados. Y como digo, ahora se suma factores positivos. Y en el gráfico de arriba, cuando uno pregunta a los inversores, que el BOFA lo hace, cuánto tienen en sus carteras de oro, la gran mayoría tienen entre 0 y 2,4. O sea, el potencial para seguir aumentando las carteras de inversión es muy importante. En el gráfico en negro es en blanco lo que subió el oro, que eso es como la línea rosa es las tenencias de los ETFs, por eso digo que la última parte del rally lo dio los ETFs, y yo eso es algo que yo he comentado muchas veces. A la que le sigue quedando potencial es al verde, que es la plata, creo que todavía puede seguir subiendo, y las mineras también vienen muy bien. Y hablando de las mineras, cuando uno ve el gráfico de abajo, eh, amarillo es el precio del oro y eh, la barra verde es lo que sería el costo de producir una onza de oro. Entonces, el diferencial es el margen de las mineras y como ustedes ven, está en niveles récord. Entonces, eso es muy pro el GDX, por ejemplo, ¿no? Ya subió un montón. Puede ser que tenga una corrección, puede ser que consoliden estos activos, pero como les digo, a largo plazo creemos en las carteras conservadoras que tienen que tener todavía una posición de oro entre un 5 a 10%,
y a los más agresivos pueden sumarle plata, el GDX, como un oro más beta, ¿no?